Ok. Para la clase de hoy entonces empezaremos a ver lo que son modelos discretos. Ya hemos visto variables aleatorias, conocemos lo que es una función de distribución, una función de cuantía para las variables discretas, una función de densidad para las variables continuas. Hemos visto esperanzas, varianzas, que son valores que me dan a mí información acerca de la distribución de los datos, ¿cierto? Habíamos dicho que la esperanza uno la relaciona con la media de los datos y la varianza se relaciona con la variabilidad de los datos. Am, ¿Cierto? De la clase pasada me parece que había un ejercicio que quedó pendiente. Corrígeme si me equivoco, a veces me trapapelo un poco. Eh, Habíamos quedado de ver este ejercicio, ¿no? ¿O lo alcanzamos a ver? Sí, pero, o sea, si lo vimos o si quedamos de verlo. Ah, no lo vimos, perfecto. Ya, partamos por este entonces. Dice, en Videla, Sociedad Anónima, se fabrican pernos de dudosa calidad. El ingeniero de control de calidad estudia las diferencias entre el largo teórico y el largo real del perno. Es decir, existe un largo teórico, yo te digo, por ejemplo, que mis pernos tienen que tener 10 centímetros, y cuando se fabrica un perno, este viene con algún error, así que yo mido esa diferencia, y eso va a ser entonces lo que está midiendo esta variable aleatoria. Sea X la variable aleatoria error de medición del largo de un perno. El ingeniero a cargo propone que X está bien modelada por la siguiente densidad, y aquí aparece esta función de densidad, que viene dada por esta ecuación, y que va multiplicada por una función indicatriz. La función indicatriz es una función que vale 1 dentro del intervalo que está mencionando, desde -1 hasta 1, y vale 0 afuera. Es decir, que al multiplicar esta función indicatriz por la función de densidad, estoy diciendo que esta es válido únicamente entre -1 y 1, y por fuera va a ser 0. Esto es equivalente a decir que X pertenece al intervalo -1, es decir, que el recorrido de X está en este intervalo. ¿Nos faltó ver la 4 únicamente o todas las preguntas? Todas, ya. Excelente entonces. Bien. Entonces, primera pregunta me dice, encuentra las condiciones para que f de x sea una densidad de probabilidad y calcule su función de distribución. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque si se fijan, esto está multiplicado por un k o un kappa, que debemos encontrarlo para que efectivamente esta función esté bien definida como una función de densidad. Luego encuentre el error de medición esperado, que lo vamos a denotar como mu, y su varianza, que la denotamos como sigma cuadrado. Luego encuentre la probabilidad de que x menos mu sea menor o igual que k veces sigma, ¿cierto? Porque ya los vamos a conocer del ejercicio anterior. Eso para k igual 1 y k igual 2. Y por último me dicen, los ingenieros están interesados en la magnitud del error, es decir, el valor absoluto de x. Calcule la densidad de esta nueva variable, la variable y. Primeramente, si deseamos encontrar las condiciones para que f de x sea en efecto una función de densidad, ¿cuáles serían esas condiciones? A ver si se recuerdan, habíamos hablado de dos condiciones. Una es la trivial y la otra es la que me asegura a mí que una función en efecto sea función de densidad, y que está relacionado con las probabilidades. Ya, si no se recuerdan, revisemos aquí entonces eh, a ver, esto está de la clase anterior, me parece. Esto es de aquí, cuando definimos función de densidad,
habíamos dicho que la función de densidad debe cumplir dos propiedades, que son estas de acá. Primero, que esta sea mayor o igual que 0 para casi todo x. En específico, estamos pidiendo que esto se cumpla para el x en el recorrido de la variable aleatoria. Y que la integral de esta sea igual a 1. Y esta es la característica importante que necesitamos utilizar nosotros. Así, porque como yo voy a calcular, recuerden, las probabilidades ahora van a ser las áreas bajo la curva de f de x. Entonces yo necesito que el área total de esta curva tenga que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Es decir, para que esto sea una función de densidad, su integral tiene que ser igual a 1. Integramos entonces nuestra función de densidad. Como esta está multiplicada por la función indicatriz, que vale 1 entre menos 1 y 1, y por afuera vale 0, entonces mi integral va a quedar únicamente definida entre menos 1 y 1. Luego, esto es una integral trivial. Me queda este valor. Integro desde menos 1 a 1, digo, evalúo entre menos 1 y 1, y resuelvo esto obteniendo finalmente 4k tercios. Por lo tanto, si yo deseo que esto sea igual a 1, debo tener que k tiene que ser igual a 3 cuartos. Y con eso tengo la primera parte del problema. Como comentario, es muy usual que las funciones de densidad siempre vayan multiplicadas por alguna constante. Esto se le llama constante normalizadora, porque justamente se encarga de que mi integral sea igual a 1. Y eso también me permite a mí construir una gran gama de variables, digo, de funciones de densidad. Porque una vez que encuentre una función que tiene una integral definida, únicamente divido por la integral, el área total, y esa nueva función entonces claramente va a integrar 1 y por tanto va a ser una función de densidad. Bien. Segunda parte, me decían calcular su función de distribución. Bueno, ahora que ya tengo el valor de k, simplemente para encontrar la función de distribución, recuerden que la función de distribución se define como la probabilidad de que x sea menor o igual que el valor x minúscula. Eso yo lo puedo calcular como la integral desde menos infinito hasta x minúscula de la función de densidad. Ahora, como esto recordemos que vive entre menos 1 y 1, entonces la integral en realidad parte desde el menos 1 hasta x. Luego integro esto y obtengo entonces que esta es su función de distribución. Ok. ¿Dudas o consultas de esta parte? Ok. Tercera pregunta me dice segunda pregunta. Encuentre el error de medición esperado, mu, y su varianza. Como mi variable aleatoria x es justamente el error de medición, entonces si me preguntan a mí por el valor esperado del error de medición, entonces yo sé que eso en el fondo es lo mismo que la esperanza de x. Lo mismo para su varianza. Así que procedo entonces a calcular la esperanza de x por la definición de esperanza, que es x veces la integral desde, sobre todo el recorrido, de x veces la función de densidad. Si yo realizo este cálculo, voy a encontrar que esto es igual a 0. Eso pueden verlo como que esta es una función par y esta es una función impar, intervalo simétrico, así que eso es igual a 0. Luego para la varianza, recordemos que, aquí mismo lo tengo anotado, que la varianza yo la puedo calcular como la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x, y como este término ya es igual a 0, me encargo únicamente de encontrar entonces la esperanza de x al cuadrado. Y eso por definición es la integral de x al cuadrado por la función de densidad, y al realizar esto uno encuentra entonces que este valor es 2 sobre 10. Tenemos entonces la esperanza de la variable aleatoria y su varianza. Luego me preguntan por la probabilidad de que en valor absoluto x menos su media sea menor o igual que k veces sigma.
para K1 y K2. Entonces, calculamos primeramente la primera probabilidad. Como mu es 0, esto se elimina. Me queda que x en valor absoluto sea menor o igual que sigma. Eso es decir que x está entre menos sigma y sigma. Esto se elimina. Y como habíamos encontrado anteriormente que sigma cuadrado es igual a 2 sobre 10, entonces sigma es raíz de 2 sobre 10, o sea, raíz de 0,2. Aquí recuerden, por favor, no confundir sigma con sigma cuadrado. Sigma cuadrado, esto es lo que nosotros llamamos la varianza. Y sigma es lo que nosotros conocemos como la desviación estándar. La misma idea, de hecho, es lo mismo que tenemos en estadística. Porque habíamos dicho que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. De hecho, como se van a empezar a dar cuenta, lo que hacemos en estadística en el fondo es hacer una aproximación de los valores reales que tienen las variables aleatorias. Como la esperanza les había dicho yo que está relacionada con la media, en realidad cuando yo calculo un promedio, estoy haciendo una aproximación de la esperanza real de mi variable aleatoria. Cuando calculo la varianza muestral, estoy haciendo una aproximación de la varianza real. Y así sucesivamente. Profe, ¿Sí? pero la esperanza siempre va a ser igual al promedio, ¿cierto? No, no tienen por qué coincidir, porque recuerden que si yo tengo una variable aleatoria y tengo su función de densidad, esta función de densidad me dice a mí cómo van a estar asociadas las probabilidades a los valores de x, ¿verdad? O cómo se van a acumular los valores de x alrededor de cierto punto, o cómo van a estar esparcidas en el gráfico. Entonces, si yo conozco esta función, de alguna forma conozco la ley por cómo se generan las variables x, ¿ya? En cambio, si yo desconozco esta función y tengo únicamente mediciones de la variable x, puedo tener lo que es una aproximación del conocimiento de la variable x. De hecho, si ustedes, eh, supongamos, me voy a salir un poco del problema, supongamos que para esta misma variable aleatoria, eh, a mí no me dice la función de densidad, pero me dicen datos. Por ejemplo, mira, tomamos la medición 1, tomamos la medición 2, y así sucesivamente tenemos muchas mediciones. Tiene mediciones, ¿ya? Si yo elaboro un, un histograma de esto, lo más probable es que tenga algo de este estilo. Em, Algo así, sí, aquí puede ser algo así. Ya, supongamos que es algo así. Este histograma me va a dar a mí una representación visual de una aproximación de la función de densidad, porque me está diciendo cómo se van acumulando los valores de x, ¿cierto? De hecho, la función de densidad, que en este caso es 3 cuartos por, era 1 menos x por 1 más x. Esto no es otra cosa que una parábola invertida centrada en cero. Así que en realidad mi función de distribución es esta. De aquí podemos ver cómo en realidad el gráfico digo, el histograma me está aproximando cómo se ve la función de distribución. Es más, yo puedo ajustar este histograma para que el área sea igual a 1, y ahí entonces calzaría justamente aún más con la función de densidad, digo. Entonces eso es algo muy bonito, porque a partir de la estadística nosotros podemos obtener aproximaciones de las probabilidades.
o de las leyes de probabilidad de las variables. Por ejemplo, el histograma me aproxima la función de densidad. El promedio me aproxima la esperanza. La varianza muestral me aproxima la varianza poblacional. Y así sucesivamente. Es más, aquí me voy a salir ya mucho del curso, pero cuando definimos esperanza, nosotros en realidad definimos la esperanza para cualquier función de x. ¿Cierto? Ya hemos dicho que esto era la integral de g de x por su función de densidad. Si yo quisiera aproximar esto, podría yo tomar una muestra, x1 hasta xn, y esto aproximarlo como 1 sobre n de la suma de g de x, x sub y. Entonces, x y que yo moderé, ¿cierto? Entonces, hay una técnica de cálculo que se llama integración de Monte Carlo, que hace un poco la pregunta al revés. Supongamos que yo quiero calcular esta integral, pero esta integral es muy difícil de obtener, entonces esto yo lo puedo aproximar viéndolo como una función de densidad por alguna variable aleatoria. Entonces voy a aproximar esta integral a partir de esta sumatoria de acá. Voy a generar valores a partir de esta función de densidad, voy a aplicarle la función g de x, voy a sumar todos estos valores y luego voy a dividir por n. Cuando n tiende a infinito, esta suma converge a ser lo mismo que esa integral. Aquí lo importante es que estos x provengan desde esta función. En este caso yo conozco esta función. ¿Cierto? Lo que pasa es que esta integral es muy difícil de calcular. Pero eso, como les comento, sí, es salirme mucho del curso. A mí lo que me interesa que les quede en la cabeza es que a partir de la función de, a partir del histograma, yo puedo obtener una aproximación de la función de densidad. A partir del promedio, yo puedo obtener una aproximación de la esperanza, y a partir de la varianza muestral, obtengo una aproximación de la esperanza, de la varianza poblacional. Eso. Bien, ahora sí, volviendo al ejercicio, estábamos calculando esta probabilidad, ¿cierto? Ya conocemos mu, conocemos sigma, así que simplemente reemplazar aquí, y esto tengo dos formas de calcularlo. La más sencilla, ya que calculamos la función de distribución en el paso anterior, es aprovechar entonces la misma función de distribución. Aquí debemos calcular lo que está acumulado hasta el 0,2, hasta el raíz de 0,2, y quitarle lo que está acumulado hasta el menos raíz de 0,2. Por lo tanto, evalúo mi función de distribución en el 0,2, se lo resto, lo evalúo en el menos 0,2, y obtengo entonces la probabilidad que está, la probabilidad que me estaban pidiendo, la probabilidad de que x esté entre menos sigma y sigma. Lo mismo para el segundo caso, solamente que ahora es con 2 sigma, así que, sí, acá está el error que yo me acuerdo, había que corregir esto, que aquí este 0,4 no es 0,4, porque el 2 está multiplicando sigma, sino que sería esto 2 veces, menos 2 veces raíz de 0,2. Y lo mismo acá. Si eso después lo voy a corregir para actualizar el PDF. En este caso, la misma idea, vamos a utilizar nuevamente la función de distribución para evaluar lo que se acumula hasta este punto y quitarle lo que está hacia atrás, para obtener entonces que esa probabilidad, también probablemente la voy a cambiar, es aproximadamente 0,82. No sé si queda claro porque estoy haciendo esta resta, así que voy a dedicar vamos a explicar eso. Me voy a ir a la pizarra. Si yo estoy haciendo esto, tengo aquí mi función de densidad. Esta dijimos que era algo así.
Si me están preguntando la probabilidad de estar entre menos 0, una raíz de 0, pongámosle entre menos a y a, algo más genérico. ¿No? Entonces, eso es equivalente a calcular el área bajo la curva desde aquí hasta aquí. Esa es la otra forma en que ustedes pueden calcular esto. Integrar la función de densidad entre menos a y a. De hecho, hagámoslo enseguida más genérico, pongámosle entre menos b y a. Cualquier valor. No tiene por qué ser algo simétrico. Ahí. Bien, entonces queremos calcular esta área. Como dije, puede ser una integral entre menos b y a, ¿cierto? O yo puedo calcular todo lo que está debajo de a, que sería en este caso, todo lo que está debajo de a sería toda esta parte, hasta acá. Y luego restarle todo lo que está por debajo de b, que sería esta parte de acá. Y así me quedaría únicamente con lo que yo quería inicialmente, que era esta parte de aquí, ¿cierto? Por eso son equivalentes, esta parte de acá. Me hace falta una herramienta como para pintar en Zoom. ¿Ya? Algo así. Por eso estamos haciendo entonces la resta de la función de distribución evaluada en A menos la función de distribución evaluada en menos B. Bien. Y por último, lo que me preguntaban en este ejercicio era que ver cuál es la distribución del valor absoluto de X. Cuando yo deseo hacer eso, cuando quiero buscar la distribución de una nueva variable aleatoria, lo mejor es simplemente escribir la definición de la función de distribución. La función de distribución, habíamos dicho que en este caso es la función de distribución de I, evaluada en un I minúscula, sería igual a calcular esta probabilidad, la probabilidad de que I mayúscula esté por debajo de un I minúscula. Eso es definición de función de distribución. Luego aquí yo puedo reemplazar el valor de X, que era valor absoluto, así que esto es lo mismo que calcular la probabilidad de que X esté entre I y menos I. Como ahora estoy calculando una probabilidad para X, puedo aprovecharme de esa función de distribución. Y aquí repetimos lo anterior, me va a quedar la función de distribución evaluada en I, es decir, lo acumulado hasta el I, menos lo acumulado hasta el menos I. Luego, como la función de distribución de X es algo conocido, simplemente reemplazo y encuentro cuál es la función de distribución de Y. Ahora, como a mí me están preguntando la función de densidad, claro, calcule la función de densidad. Yo sé que la función de densidad es la derivada de la función de distribución, esto que está acá. Así que simplemente derivo lo que encontré, que puede ser derivar esto o derivar esto de aquí. En cualquiera de ambos casos, si derivo acá, voy a obtener que esto tiene que ser igual a la función de densidad de X evaluada en Y, más la función de densidad de X evaluada en menos Y. No sé si hay dudas o consultas. Ok, bien. Eso era entonces el ejercicio que nos quedó pendiente de la clase pasada. Y ahora sí pasamos a la clase de hoy. Hoy siento que me quedó todo el tiempo en el ejercicio. Ya, vamos a ver hasta dónde avanzamos en esta clase. Bien, modelos para ello entonces, vamos a ver modelos discretos, en específico el modelo de Bernoulli, el binomial y el modelo geométrico. La idea de los modelos es que nosotros vamos a clasificar experimentos según cómo sean los resultados posibles o según cómo sean
los resultados de interés del modelo. Básicamente vamos a estar enfocándonos en experimentos que tengan dos tipos de resultados, exitoso o fracaso. ¿Ya? A partir de esto nosotros vamos a definir nuestras funciones de distribución y la ventaja que tiene definir nuestros modelos discretos, y la ventaja que tiene el definir un modelo es que una vez que yo identifico algún experimento que tiene esta misma dinámica, puedo utilizar el modelo para estudiarlo, y el modelo a mí me va a entregar ya directamente cuál es la función de densidad o de distribución en este caso, perdón, de cuantía en este caso, cuál es la esperanza y cuál es la varianza. Es decir, conociendo alguna información del experimento, yo ya voy a poder obtener todo lo anterior de una forma sencilla, como vamos a ver a continuación. El primer modelo que vamos a estudiar es el modelo de la distribución Bernoulli. Cuando tenemos una distribución Bernoulli, bueno, diremos que un experimento es Bernoulli si tiene dos resultados posibles. Por ejemplo, si al realizar una tarea podríamos obtener éxito o fracaso, estoy en presencia de dos resultados posibles, ¿cierto? Y de hecho uno es el complemento del otro. O si extraigo artículos de una muestra, el resultado podría ser que el artículo que extraje está defectuoso o no defectuoso. Bien, diremos entonces que una variable aleatoria que tenga únicamente dos valores posibles, 1 y 0, el primero con probabilidad P y el segundo con probabilidad complementaria 1 menos P, si una variable sigue esta dinámica, diremos entonces que la variable aleatoria sigue una distribución Bernoulli con parámetro P, y denotaremos que X distribuye, así se lee este símbolo, Bernoulli de parámetro P. En este caso estamos diciendo que si X vale 1, esto lo estamos interpretando como que es éxito con probabilidad P, y si X vale 0, lo vamos a interpretar como fracaso con probabilidad 1 menos P. ¿Bien? La función de cuantía de esta variable aleatoria, recordemos, X únicamente puede tomar dos valores. Puede tomar 0 o 1, el primero con probabilidad P y el segundo con probabilidad 1 menos P. Así que la función de densidad podemos escribirla de esta forma, como P elevado a X por 1 menos P elevado a 1 menos X. Como X toma únicamente dos valores, 0 o 1, entonces la probabilidad de que X sea igual a 1, eso es la función de cuantía, evaluada en 1. ¿Y eso cuánto es? Me va a quedar P elevado a 1, es decir, P, por 1 menos P elevado a 0, porque X vale 1, y eso es 1, así que me va a quedar únicamente P. Y la probabilidad de que X sea igual a 0, nuevamente eso va a ser la función de densidad, ahora evaluada en 0, y eso va a ser igual a P elevado a 0, que es 1, por 1 menos P elevado a 1, es decir, 1 menos P. Así que mi función de cuantía está bien definida. El valor P es como habíamos dicho, la probabilidad de obtener éxito en el experimento. ¿Sí? Y esto es lo que se llama el parámetro de la distribución. Si se fijan, nosotros estamos definiendo una distribución, en este caso genérica, que depende de un valor P. Cuando nosotros tengamos nuestro ejercicio y conozcamos el valor de P, podemos reemplazar ese valor en nuestra distribución. Como les dije anteriormente, para las distribuciones que vamos a definir hoy, estamos interesados en conocer su esperanza y luego su varianza. El cálculo de la varianza en esta distribución es bastante sencilla, porque recordemos que esto es la suma de los valores de la variable x por la probabilidad de obtener ese valor, así que sería 1 por la probabilidad de obtener 1, más 0 por la probabilidad de obtener 0, y aquí recordemos que la probabilidad de que x sea igual a 1 es p, así que esto es únicamente igual a p. Y luego para la varianza, recordemos que vamos a utilizar esta fórmula para encontrar la varianza. Así que como ya conozco la esperanza de x, me falta únicamente conocer la esperanza de x al cuadrado. Eso lo calculo como los valores al cuadrado por su probabilidad. Tengo entonces 1 al cuadrado por p, más 0 al cuadrado por 1 menos p, es decir, esto va a ser igual a p. Por lo tanto,
tengo la esperanza de x, la esperanza de x al cuadrado, reemplazo para obtener la varianza, y obtengo que esto es igual a p por, digo, p menos p al cuadrado por, esto es igual a p menos p al cuadrado, y que lo podemos reescribir como p por 1 menos p. Ahora, esta es la función de distribución más sencilla que uno podría definir, porque la variable aleatoria únicamente tiene dos posibles valores. Si tuviésemos menos que eso, x tendría un solo valor, y eso sería básicamente decir que x es una constante. Así que no hay nada que analizar ahí. ¿Y por qué se utiliza o por qué se define? Porque a partir de esta nosotros podemos definir distribuciones más complejas. Por ejemplo, la distribución binomial. Supongamos que, ok, logramos identificar una variable aleatoria que tiene distribución Bernoulli. Esto es cuando yo realizo un experimento que tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso. Ahora supongamos que yo voy a realizar varios experimentos de este estilo, es decir, tengo el primer experimento, que puede ser éxito o fracaso, el segundo experimento, éxito o fracaso, el tercero, el cuarto y así hasta n experimentos. ¿Ya? Entonces yo podría preguntarme, bueno, de los n experimentos que hice, ¿cuántos salieron exitosos? Si yo defino x como la cantidad de experimentos exitosos en n experimentos, entonces yo puedo verificar que esto es igual a la sumatoria de los valores y donde cada uno de estos me representa el resultado del experimento iésimo. Por ejemplo, si es que el primer experimento fue fracaso, entonces estoy sumando un 0. Si el segundo fue un éxito, estoy sumando un 1. Si el tercero fue un éxito, sumo un 1. Si el cuarto fue un fracaso, sumo un 0. Y así sucesivamente. El resultado total de esta suma va a ser la cantidad de experimentos exitosos, porque únicamente los experimentos exitosos me suman. Los experimentos fracasados me suman 0, así que no están aportando. Así que primera observación es que la cantidad total de experimentos exitosos lo puedo denotar como la sumatoria de las variables Bernoulli que me representan a cada uno de los experimentos por separado. Para esta nueva variable, diremos que tiene una distribución binomial con parámetros n, donde n es la cantidad de experimentos, y p, donde p es la probabilidad de éxito. Y lo denotaremos como x distribuye binomial de parámetros n y p. ¿Cuál sería la función de cuantía? Esta viene dada por esta expresión, ¿cierto? Pensémoslo así, tengo n experimentos fijos. De estos n experimentos yo calculo la probabilidad de que x minúscula sean exitosos. Es decir, yo necesito que hayan x minúscula éxitos y esa probabilidad es p elevado a x. Aquí tengo los x éxitos. Por otra parte, necesito que el resto de experimentos sean fracasos, es decir, esta es la probabilidad de fracaso, y aquí tengo elevada a n menos x experimentos, es decir, que tengo los x fracasos, así que el resto, que son n menos x, perdón, dije el resto, tengo x éxitos, así que necesito que el complemento del resto, los n menos x restantes, sean fracasos. Por lo tanto, aquí tengo esa probabilidad de tener x éxitos y n menos x fracasos. Ahora, yo debo preguntarme de cuántas formas puedo ordenar esto. De cuántas formas puedo obtener los x éxitos dentro de los n fracasos. Perdón, n realizaciones. De cuántas formas puedo tener los x éxitos en las n realizaciones. Y eso me lo entrega la combinatoria de n sobre x. Por lo tanto, esta sería entonces la función de cuantía para la distribución binomial. Y aquí observación, el recorrido de x va desde 0 hasta n. Porque en n realizaciones, yo en el peor de los casos podría tener únicamente fracasos, es decir, 0 éxitos, y en el mejor de los casos tener n éxitos, es decir, n. Es cuando todos los experimentos son exitosos. ¿Vale? ¿Cómo se ve esta distribución? Digo, esta función de cuantía. Se ve de la siguiente forma. Aquí para n igual 5 y distintos valores de probabilidad,
vemos que para una probabilidad pequeña, la probabilidad de... A ver, ¿cómo te está acá? Porque siento que esto está al revés. No, está bien, sí. Para una probabilidad pequeña, lo más probable es que yo tenga pocos éxitos. Por eso, la probabilidad de tener 0 éxitos es más grande que la probabilidad de tener un éxito, y así sucesivamente. O dicho de otra forma, para una probabilidad de éxito pequeña, la probabilidad de tener muchos éxitos en los experimentos es poca, ¿cierto? Aquí tenemos casi nada. Y a medida que yo voy aumentando el valor de P, la forma de la función de cuantía se va desplazando hacia la derecha. Caso extremo, cuando tengo 0,9 probabilidad de éxito, lo más probable es que yo tenga varios éxitos, 5 o 4. Esa es la lectura que le damos a esta función de cuantía. Si aumento el n, obtengo una función más finita, por así decirlo, con más información. Pero la misma idea. Para probabilidades pequeñas, esto va a estar cargado hacia la izquierda, y para probabilidades más grandes, esto se va a ir cargando hacia la derecha. Y aquí tenemos un ejemplo con 100 datos. Esto es como una bolita que va avanzando cuando voy cambiando la probabilidad. Y de hecho, spoiler, esto cuando uno tiende n infinito se va pareciendo cada vez más a una campana de Gauss. Pero eso para más adelante. Consideremos lo siguiente. Recordemos el teorema del binomio de Newton, el cual es útil para trabajar con la función de binomial. Aquí el teorema del binomio me decía que si yo tengo un binomio, a más m elevado a m, yo lo puedo escribir como esta sumatoria, en donde esta parte que está acá no es otra cosa que las combinatorias de m sobre i. Es decir, es lo mismo que teníamos nosotros. De hecho, si nosotros utilizamos esta ecuación, podemos chequear que esta función, en el fondo, sí es una función de cuantía, porque podríamos chequear qué pasa si es que yo sumo todos los valores posibles de f de x. Si yo sumo todos esos valores, eso debiese ser igual a 1. Esta sumatoria, desde x igual 0 hasta n, sería la sumatoria de esta función de cuantía, que esto sería las combinatorias de n sobre x por p a la x, por 1 menos p, elevado a 1 menos, perdón, n menos x. Y esa sumatoria desde 0 hasta n. Pero por el teorema del binomio, yo sé que eso es exactamente igual a p más 1 menos p elevado a n. Directamente gracias al teorema del binomio, y eso no es otra cosa que 1 elevado a n, que eso es igual a 1. Así que hemos chequeado que en el fondo esta función sí es una función de cuantía, está bien definida. ¿Bien? Luego estamos interesados en calcular cuál es la esperanza de esta variable aleatoria. Por definición, esta es la sumatoria de los valores de x por su función de densidad. Y aquí nosotros tenemos que reorganizar un poco esta sumatoria, porque aquí me va a quedar desde x menos 1, n menos x, ¿cierto? Entonces vamos a modificarlo un poco y hacer unos cambios de variables adecuados, que están anotados acá, para llegar a expresarla de esta forma. Y la ventaja es que aquí lo que uno hace luego es que este m más 1 factorial saca un m más 1, me queda únicamente m factorial. Este p elevado a i más 1 saca un p, me queda únicamente p elevado a i. Y esto que queda acá es justamente una función de densidad, digo, de cuantía, de una distribución binomial. Así que esto es igual a 1, por lo que vimos anteriormente. O también uno puede
verificar esto por el teorema del binomio, que esto es igual a 1. Por lo tanto, obtiene finalmente, devolviendo los cambios de variable, que la esperanza de x es igual a NP. Por lo tanto, si yo tengo una variable aleatoria que distribuye en binomial y me dicen que distribuye binomial de parámetros 20 y 0,5, entonces yo directamente sé, la esperanza de esa variable aleatoria es 10, que es igual a 20 por 0,5. No debo esforzarme en calcular esa esperanza, ya la conozco. De igual forma, ustedes pueden calcular cuál es la varianza de esta variable aleatoria y pueden checar que esta es igual a n por p por 1 menos p. Eso queda propuesto. Otra forma de observar la variable binomial, habíamos dicho que esto es pensarlo como la suma de variables Bernoulli, ¿cierto? Independientes. Por lo tanto, yo podría calcular directamente la esperanza de x como la esperanza de esta suma. Como la esperanza es lineal, es decir, me separa sumas, puedo esto separarlo en la suma de las esperanzas. Y como yo sé que la esperanza de las variables Bernoulli es p, entonces estoy sumando n veces p, es decir, obtengo np. De ahí obtengo directamente cuál es la esperanza de la variable aleatoria x, binomial. Para lo siguiente, aquí hay que hacer una observación muy importante. La varianza de la suma no siempre es la suma de las varianzas. ¿Cuándo yo puedo separar la varianza de la suma en la suma de las varianzas? Cuando las variables aleatorias son independientes. Si tengo independencia entre las variables aleatorias, entonces yo puedo decir que la varianza es la suma de las varianzas. La varianza de la suma es la suma de las varianzas. Aunque el problema está en que no hemos definido a qué nos referimos con independencia para variables aleatorias. Nosotros únicamente definimos independencia para eventos. Pero para que se queden tranquilos, la idea es la misma. Es decir, que la probabilidad de una variable aleatoria no afecta la probabilidad de otra. Y eso ocurre cuando las realizaciones de estas variables son independientes. ¿Cierto? Si yo lanzo un dado, lanzo una moneda, experimento Bernoulli porque tiene únicamente dos resultados posibles, si yo después vuelvo a lanzar otra moneda, el resultado de la primera no me afecta el resultado de la segunda, ni viceversa. Por lo tanto, yo puedo hablar de independencia entre variables aleatorias. Esa es una definición informal, pero para que se entienda la idea. Como en este caso, estas variables Bernoulli son independientes, porque son realizaciones independientes del experimento, entonces yo voy a poder separar la varianza de la suma como la suma de las varianzas, y nuevamente esta varianza yo la conozco, es p por 1 menos p, así que obtengo que esto es entonces n veces p por 1 menos p. Y ahí otra forma de calcular la varianza de la distribución binomial. Hay un ejercicio acá, pero prefiero avanzar. El ejercicio está con resultado por sector, por si quieren después revisar si quieren revisarlo en sus casas. Prefiero revisar la siguiente distribución, que yo creo que alcanzo a verla con tiempo, y una vez que tenga eso, vemos algunos ejercicios. La tercera distribución importante es la distribución geométrica. Esta distribución, bueno, a ver, recapitulando. Distribución Bernoulli me calcula probabilidades para experimentos que tienen únicamente dos resultados posibles, éxito o fracaso. Distribución binomial me calcula a mí la probabilidad de tener X éxitos en N realizaciones de un experimento Bernoulli. Y la distribución geométrica me calcula a mí la probabilidad de tener que realizar X experimentos hasta obtener el primer éxito. Es decir, que todos los anteriores sean fallos. Y eso es lo que estamos definiendo acá. Definimos X como número de repeticiones independientes hasta obtener el primer éxito. En este caso diremos que X sigue una distribución geométrica con parámetro P y usaremos la notación que X distribuye geométrica de parámetro P. Su función de cuantía está dada por lo siguiente, la expresión, y esto se interpreta de la siguiente forma. Si yo estoy calculando la probabilidad de que en X realizaciones yo obtuve el primer éxito, en la última realización
estoy diciendo que en las x menos 1 veces anteriores yo únicamente obtuve fracasos, que es esta probabilidad, y que en la última obtuve mi éxito. Como yo estoy diciendo que la última tiene que ser éxito, no tengo por qué poner una combinatoria, porque hay solamente una forma. Es decir, el éxito está fijo al final, y anteriormente tengo únicamente fracasos. ¿Bien? El recorrido de esta variable aleatoria, fíjense que va desde 1 hasta infinito, porque si es que la probabilidad de tener éxito es muy pequeña, yo podría estar realizando infinitamente el experimento y nunca obtener el primer éxito. Entonces, sí que uno tiene que poner, en el caso extremo de que esto, uno puede estar indefinidamente realizando el experimento. ¿Cómo se ve esta distribución? Bueno, aquí tenemos la distribución geométrica para distintos factores de P. Para una probabilidad de éxito pequeña, lo más probable es que yo voy a tener que realizar muchos experimentos hasta obtener el primer éxito. O, de otra forma, la probabilidad de obtener éxito en las primeras realizaciones es pequeña, pero se va acumulando a medida que n va creciendo. Si es que empiezo a aumentar la probabilidad de éxito, entonces los números más pequeños empiezan a agarrar más, más probabilidad, porque lo más probable es que obtenga mi primer éxito dentro de las primeras realizaciones. Ya para un P muy grande, la probabilidad de tener éxito entre la realización 0 y 1 es aún mayor. Quiero comentar eso. Existen dos formas de definir la variable geométrica. Nosotros estamos diciendo número de repeticiones independientes hasta obtener el primer éxito. Disculpen. Y estamos considerando la realización del éxito. Es decir, si es que yo realizo un experimento y obtengo éxito en la primera instancia, diré entonces que mi variable aleatoria vale 1, porque yo realicé un experimento para obtener el primer éxito. En cambio, en otras partes, en otras documentaciones, se define la variable aleatoria como repeticiones antes de obtener el primer éxito. Es decir, si yo obtuve el éxito en la primera realización, hice 0 realizaciones antes y por lo tanto mi variable aleatoria partiría de 0. ¿Ya? Por eso en estos gráficos partió de 0 el gráfico y no desde el 1. Hay que tener ojo con esa salvedad. Nosotros vamos a trabajar con esta definición, desde 1 en adelante. La interpretación de la función de cuantía ya la dijimos, ¿cierto? Aquí tenemos la probabilidad de tener el último éxito, y aquí la probabilidad de que las anteriores realizaciones sean todos fracasos. Si yo quiero calcular la probabilidad, digo, la esperanza de esta variable aleatoria, ocupo aquí la definición de la esperanza, los valores de x por su función de cuantía, y aquí viene un truco para poder calcular esta sumatoria. Y es que esta parte, lo que está, si se fijan aquí tengo el x con el 1 menos p elevado a x menos 1, eso yo lo puedo escribir como la derivada de 1 menos p elevado a x. Si yo me devuelvo, derivo esto, hago esta derivada, obtengo x veces 1 menos p elevado a x menos 1, y por regla de la cadena sale un signo menos hacia afuera. Por lo tanto, si yo derivo, me devuelvo hacia acá, obtengo lo mismo. ¿Bien? Ahora, como la derivada de la suma es la suma de las derivadas, puedo devolverme y sacar esta derivada hacia afuera de la sumatoria, y me va a quedar únicamente esto. Y esto que está aquí no es otra cosa que una suma geométrica, que es esta que está acá abajo, para que la recuerden. La suma geométrica es la suma de este estilo, y esta converge únicamente para valores de C entre menos 1 y 1, y aquí como P está entre 0 y 1, entonces 1 menos P también está entre 0 y 1, por lo tanto esta sumatoria converge a este valor, ¿cierto? Que es en realidad 1 sobre P. Por lo tanto, al derivar esto y multiplicar por menos P, obtengo entonces la esperanza de
la distribución geométrica. Y ese es 1 sobre P. Eso. No sé si dudas o consultas respecto a esta parte. Vale. Me faltó un detalle acá. Sí, sí, me falta la varianza de esto, que no está anotada. La varianza de X. Esto es... Déjenme ver dónde la tengo anotada. Aquí. No me la... Bueno, si uno desea calcular la varianza, puede recurrir a este mismo truco, solamente que ahora uno debe calcular esto utilizando X al cuadrado. ¿Cierto? Para una vez que ya tiene la esperanza de X, calcula la esperanza de X al cuadrado y obtiene entonces el resultado. Y la varianza, déjenme buscarla, la tengo anotada por ahí. Eso me faltó agregarlo en la presentación, pero lo tengo en la presentación. Uno por 1 menos P sobre P cuadrado. Ahí está. Así. La varianza sería entonces 1 menos P sobre P cuadrado. Y eso ahí propuesto por si quieren tratar de calcular esa esperanza. Digo, esa varianza. Bien. No sé si dudas o consultas. Ya con eso alcanzamos a ver los modelos que quería ver por hoy día. Me dicen Bernoulli para un experimento y Guillemet para varios experimentos. Sí, puede pensarse así. Bernoulli es la realización de un experimento con dos resultados posibles. Y binomial es la realización de n experimentos con dos resultados posibles, es decir, n experimentos Bernoulli. En Bernoulli uno pregunta si es que el experimento es éxito o fracaso. Y en binomial uno pregunta cuántos fueron éxitos de un total de n experimentos. Perfecto. Lo que es importante identificar cuando uno, bueno, ahora vamos a ver algunos problemas. Lo que es importante identificar cuando uno va a resolver un problema es el tipo de variable el tipo de modelo que va a utilizar. Por lo tanto, es importante saber qué representa cada variable. Bernoulli, realizaciones de experimentos, éxito o fracaso. Binomial, número de éxitos dentro de n realizaciones. Y geométrica digo, realizaciones hasta el primer éxito. En este ejercicio, por ejemplo, dicen, se analiza el impacto de cierta medicina en el tratamiento de una enfermedad. Algunos estudios indican que el 65% de la población evoluciona favorablemente cuando es inyectada con una dosis de la medicina. Se aplica el medicamento a 15 personas de manera independiente y se observa si la respuesta es favorable o desfavorable en el caso. ¿Sí? Me dicen, calcule la probabilidad de que exactamente 12 personas evolucionen favorablemente y luego calcule la probabilidad de que al menos 10 personas muestren una respuesta favorable. Lo primero que uno debe hacer entonces es definir la variable aleatoria de forma adecuada. En este caso va a ser número de personas que evolucionan favorablemente, y es más, yo aquí le agregaría que evolucionan favorablemente un grupo de 15 personas. ¿Por qué es importante agregarle esto? Porque la distribución binomial
depende del número de experimentos que yo realicé, ¿cierto? Porque de este número de experimentos yo luego pregunto cuál fue la cantidad de experimentos favorables. Por lo tanto, a mí me gusta incluir esta información dentro de mi variable. Así también es claro que esta variable va a tener una distribución binomial con parámetros 15 y 0,65, donde 0,65 es la probabilidad de éxito. ¿Y qué es lo que es el éxito en este caso? Que la persona evolucione de forma favorable. Luego, la probabilidad de que x sea igual a 12, que es lo que me preguntaban, calcule la probabilidad de que exactamente 12 personas evolucionen favorablemente. La puedo calcular directamente utilizando la función de cuantía de la distribución binomial. Uy, disculpe, está tocando el timbre, necesito atender. Voy a poner en pausa la grabación. Yes. Ahora sí. Bien, por lo tanto decía, si queremos la probabilidad de que x sea igual a 12, simplemente reemplazamos los valores en nuestra función de cuantía y calculamos. Dicho sea de paso, si es que usted desea realizar estos cálculos, en Excel vienen todos estos modelos incorporados. Así que, si usted desea, puede calcular esto con Excel. Por ejemplo, aquí yo voy a utilizar Excel. Ahí sí. Y para la distribución binomial, esto se llama como distribución binomial. Me pregunta a mí el número de éxitos. Yo necesito que estos sean 12, ¿cierto? Eso es lo que me está preguntando el enunciado. El número de ensayos son 15. La probabilidad de éxito, quiero que sea 0,65, me dijo el enunciado. Y lo último que me pregunta es que es acumulado. Cuando yo digo que es acumulado, estoy haciendo referencia a la función de distribución, es decir, me está acumulando la probabilidad hasta el 12. Pero si le digo que no es acumulado, es decir, le digo 0, no es acumulado, estoy diciendo que en realidad es la función de cuantía, o la función de masa. De hecho, aquí mismo Excel me dice, si pongo verdadero o 1, función de distribución acumulativa; si pongo 0, falso, distribución, función de probabilidad bruta. Yo le doy Enter, entonces Excel me entrega el resultado que tenemos en la presentación. El de acá. Eso para que lo investiguen o lo chequen para que les sea más fácil el cálculo de probabilidades. Luego me preguntaban, calcule la probabilidad de que al menos 10 personas muestren una respuesta favorable. ¿Qué me están preguntando? Que la probabilidad de que X sea al menos 10, es decir, que sea X mayor o igual que 10. Esto a mí siempre me conviene reescribirlo para utilizar la función de distribución. Esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 10. Aquí recuerden siempre que el complemento X mayor o igual que 10, el complemento de esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor estricto que 10, pero como X es una variable discreta, toma únicamente valores discretos, la probabilidad de que sea menor estricto que 10 es igual a la probabilidad de que sea menor o igual que 9. Porque 9 es el siguiente valor que toma después del 10. O digo, antes del 10. Por eso tenemos esta equivalencia. Y esta probabilidad no es otra cosa que lo acumulado hasta el 9, es decir, que X valga 0, 1, 2, 3, hasta 9. Es decir, debo calcular esta sumatoria. Pero aquí nuevamente Excel sabe el rescate. Esto lo puedo calcular como binomial. Número de éxitos, ahora yo quiero éxitos hasta el 9. Número de ensayos son 15. Probabilidad de éxito 0,65. Acumulado, ahora sí, quiero lo acumulado hasta el 9. Yo obtengo así entonces la sumatoria, 0,435. Que es el valor de esta sumatoria, que se lo tengo que restar al 1. Es decir, en esta misma función voy a poner aquí yo, en realidad que quería, o bueno, puedo poner el menos 1 acá, o para que no se confundan, 1 menos este valor. Y ahí obtengo entonces la función, digo, el valor de la probabilidad que tenemos en la presentación. 0,5642,
56, me falta el 2. Añadimos una pregunta acá. ¿Qué pasa si a mí me dijeran cuál es el valor esperado de pacientes con respuesta favorable? Supongamos que me preguntan eso también. Cuando a mí me hablan de valor esperado, yo ya directamente relaciono esto con la esperanza. Por lo tanto, aquí me estarían pidiendo la esperanza de X, que yo ya la conozco. Ya habíamos visto anteriormente que eso es N por P. Eso sería 20 por 0,65. Y eso sería 13. O sea, yo esperaría que al menos 13, o sea, esperaría que 13 pacientes aproximadamente tuvieran una respuesta favorable. Si me preguntan la varianza, también ya sé cómo calcular directamente la varianza. Y ya estoy en el tiempo límite, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, próxima clase vamos a ver algunos ejercicios de distribución geométrica para que no nos quedemos con las dudas. No sé si dudas o consultas. Profe, ¿Sí? ¿hasta dónde va a entrar para el certamen? Lo estoy discutiendo con el profesor José. Pero mira, al menos sí o sí, hasta variables aleatorias, función de cuantía, densidad, distribución, cálculo de esperanza, de varianzas, eh, de momentos también vimos, percentiles, es decir, todo hasta la clase anterior. Ah, ya, gracias. No de qué. Bueno, y como digo, voy a conversar con el profesor José para ver si es que incluimos módulos discretos, que sería la clase de hoy día. Eso dependerá del avance que tengamos en conjunto. Hacemos, chaito, que estén bien. Así que nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Descansen. Chao, profe. Ya, Chaito. profe, igual. Adiós. Chaito. Ok. Profe.